Muy buenos días, amados, muy buenas tardes. Todavía no he pasado, no he superado la mañana. Muy buenas tardes. Dios bendiga a todos. Amén. Y abrimos la palabra, como dijo nuestro hermano, para estudiar una lección más esta tarde que hermosa que Dios nos ha regalado. Vamos a colocar aquí la presentación de vida. Y vamos, por favor, a la Biblia para hacer una lectura allí en Segunda de Timoteo. Por favor, mientras cargamos aquí el archivo, Segunda de Timoteo. Vamos un momento allá, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, los versículos 1 al 5. ¿Qué dice este texto, por favor? Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Amén. Bien, dice que vendrán tiempos peligrosos. Dice que habrá personas que dentro de todas las terribles características mencionadas allí serán desobedientes a los padres. Luego que serán también ingratos y de todos los términos vamos a tomar algunos que tienen que ver con ese grupo de personas que estaremos analizando hoy. Ingratos, desobedientes a los padres e intemperantes. Vamos a leer también, por favor, para comparar en el libro de Romanos, en el capítulo 1, los versículos 18 al 32. Romanos 1, 18 al 32. Podemos leer allí 3 versículos cada uno. 1, 18 al 32. Por favor, es gratis la lectura. Bueno, inicio yo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detiene con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen,
estando atestados de todo injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y Malignidades, malignidades, También acá. murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Gracias. El apóstol Pablo, por inspiración, es decir, siendo guiado de manera sobrenatural por el Espíritu Santo, profetizó, señaló que habría una época específica, la que llamó en los postreros días o en los últimos días, en el que vendrían tiempos difíciles. El catálogo de conductas pecaminosas que se da tanto allá en 2 de Timoteo 3 como aquí en Romanos capítulo 1, definitivamente debería llevarnos de rodillas a buscar en la presencia de Dios la sabiduría, la paciencia y la misericordia de Dios al correr en nuestra carrera cristiana. El comportamiento enfatizado en ambos pasajes es inquietante, especialmente cuando señala en Romanos y señala en Timoteo desobedientes a los padres. Es una perspectiva que nos alecciona y también nos exige una atención vigilante sobre no caer en este pecado, estar de manera intencional y enfocada buscando la mejor conducta dentro de la familia. Hoy particularmente hablamos de los hijos hacia los padres y la conexión que hijos y padres deben tener con Dios. Las tragedias recurrentes y el comportamiento extraño, difícil de explicar de jóvenes y adultos hoy son evidentes en las noticias día tras día. Leemos de padres abandonando a sus hijos en un basurero, pero también de hijos abandonando a sus padres en un asilo hasta que mueran, o peor, incluso asesinándoles en casa en un arrebato de ira. Estos desgarradores informes o noticias muestran definitivamente una drástica falta de carácter y preocupación en las cosas espirituales, en la vida centrada en Dios, que debería manifestarse en el corazón y la vida de cada hijo y de cada padre presente en esta tarde. Este tema merece una consideración, primero en oración ante Dios, para que, como dije, nos dé sabiduría, pero también buscando en la palabra una guía bíblica de cómo tratar esta situación. Porque el tema de esta tarde, hermanos, lo hemos titulado Dominando la rebeldía. Dominando la rebeldía. Buscamos la guía del Señor en su palabra para que nos brinde alivio, guía, dirección, perspectiva a las familias que lo necesitan desesperadamente. Ahora, hay algunos proverbios conmovedores que ha propuesto o que ha escrito el predicador, y no nuestro predicador, sino aquel a quien Eclesiastés le llama el predicador, es decir, Salomón. Muchos a veces olvidamos que el poder se encuentra en la palabra de Dios. Cualquier cosa en nuestra vida espiritual que nosotros queremos solucionar, queremos mejorar, queremos corregir, no vamos a encontrar una verdadera solución si no vamos a la Escritura. Buscamos interminablemente la bala de plata para la crianza de los hijos a través de libros, de revistas, de videos, ahora en redes sociales. Todo el mundo es experto en todo, para eliminar frustraciones, para eliminar decepciones, para garantizar que viviremos felices para siempre como familia, con los mejores hijos posibles. Pues bien, ¿qué pasa? Esa bala, esa posición o poción o ese sueño, definitivamente, hermanos, es imposible. No existe el remedio mágico, no existe la pastilla que usted le pueda dar a sus hijos y que a partir de allí van a ser obedientes. No existe el truco mágico, no existe el secreto de 1, 2, 3 pasos y automáticamente ellos quedan siendo los hijos
más obedientes del mundo. Job dijo que el hombre nacido de mujer es de cortos días, pero que en esos cortos días vive lleno de sinsabores. Job capítulo 1, versículo 14. Debemos tomarnos el tiempo para, como lo vamos a hacer hoy, pero esto de hoy es solo un comienzo, deberíamos cada uno de nosotros darnos el tiempo para sondear, para profundizar en las verdades espirituales, hasta encontrar esas, diciéndole en términos de mineros, esas pepitas de oro que se encuentran en la palabra de Dios, especialmente en todo tema, pero especialmente en lo que se refiere a la crianza de los hijos, porque hay en el camino muchos falsos psicólogos, muchos falsos consejeros, padres que llevaron a sus hijos, según ellos, con la mejor crianza sin nunca disciplinarles con un castigo físico. Otros creyeron que la manera correcta era no dejarles de pegarles en ningún momento, ningún día. Otros pensaron que simplemente era mejor dejarlos a que decidieran lo que ellos quisieran. Pero el predicador proporciona una maravillosa lista de verdades para reflexionar y utilizar mientras guiamos a nuestros hijos, a nuestras familias, al cielo. Por ejemplo, dijo en este proverbio que tenemos en pantalla, Proverbios 1, 8 y 9, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. O también este de Proverbios 10:1, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. También Proverbios 12:1 dice, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. O Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. O este otro, Proverbios 15:5, el necio, menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. O allí mismo en ese capítulo, pero en el verso 20, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. También Proverbios 19:18, que dice, castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Y finalmente, aunque hay muchos otros, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Proverbios 19, verso 20. Ahora, hay un libro muy popular, sobre todo entre nuestros hermanos americanos, o bueno, allá en su país, no necesariamente entre los hermanos. No sé si se ha traducido al español, pero este libro de Sanford, que en español se llamaría como Perder el control y que te guste. Así. Es decir, trata de tocar el tema tan sensible de proporcionar una crianza adecuada a los adolescentes y preadolescentes, pero enseñándonos que en realidad lo que hay que hacer es cada día soltar, por decir así, la correa, soltar el control, que la manera correcta es llevarlos a un punto donde ellos cada día, cada mes, cada año sean más independientes hasta que, siendo menores de edad, ellos tomen sus propias decisiones. Esta persona escribe, tu adolescente está en proceso de alejarse de ti. Los terapeutas tienen un término para esto, individuación del desarrollo. Significa que tu hijo está haciendo lo siguiente, desconectándose, abandonando el nido, lanzándose, convirtiéndose en su propia persona, creciendo independiente, convirtiéndose en un agente moral libre. Entonces dice, ¿qué crees que va a pasar cuando trates de controlarlo? Cuando trates de imponerle reglas, cuando trates de castigarlo, pues definitivamente que él se va a resistir y lo que va a hacer es que cada día se va a alejar más de ti. En cambio dice, si dejas de tener el control, entonces verás que él ya, lo que a él le molesta es que tú trates de tener el control. Lo que a él le molesta es que la última palabra la tengas tú. Lo que a él le molesta es que él no pueda decidir cosas que él considera que está preparado para decidir. Si tú simplemente sueltas esas cadenas, entre comillas, verás cómo tu hijo te va a amar, verás cómo tu hijo te va a querer estar mucho más contigo, nunca se va a ir de casa. Y bueno, suena muy bien, humanamente, ¿verdad? Suena muy bien la conclusión, el papel,
como la mayoría de las teorías propuestas, porque este no es el único libro, hay muchos otros, de consejeros, terapeutas, sociólogos y psicólogos, infinitum ad nauseam, es decir, por los siglos de los siglos. Es desafortunado que estas personas hayan tomado el lugar de los maestros de escuela bíblica, que hayan tomado el lugar de los predicadores, que hayan tomado sus libros el lugar de la Biblia. Y cada día los padres se llenen de orgullo al decir: yo nunca he tenido que castigar a Joseph, yo nunca he tenido que castigar a Joás, yo nunca he tenido que castigar a tal. Y eso lo dicen verdaderamente creyendo la teoría de este señor, que sin control, así sí, los hijos se van a quedar en casa y van a crecer y van a ser tremendos adultos útiles a la sociedad, mejores ciudadanos. Sin embargo, hermanos, todavía podemos lidiar con la realidad, con la verdad como la presenta Dios. Porque por muy psicólogos, sociólogos y técnicos y doctores y todo lo que ellos quieran ser, nadie conoce mejor a su creación que el Creador. Aunque el joven siempre piensa que sabe igual o más que los adultos, Dios sabe más que todos los seres humanos. Y nosotros solamente le estamos, o deberíamos estarle pidiendo a nuestros hijos lo que Dios pide de ellos, no más. Entonces estaríamos usando la inteligencia más potente del universo a la hora de aconsejar, a la hora de enseñar, a la hora de corregir. En 2 Timoteo 3:2 y Romanos 1:30, como decía, sobre todas las cosas que dice allí nos interesa la parte de desobediencia a los padres. El diccionario de Vines define desobediente como algo que significa falta de voluntad para ser persuadido, despreciando la creencia, desobediente. Mire, una persona desobediente, según el término griego que utilizó el Espíritu Santo a través de Pablo, tanto en Romanos como en Timoteo, es alguien que no se le puede persuadir. Persuadir es convencer. Por más que usted le argumenta, por más que usted le da motivos, si usted no es de los padres de lo vas a hacer porque sí y punto, sino que eres de los padres que explica, eres de los padres que advierte, pues aún explicando y dando advertencias, puede que el hijo diga: no me convence, no me parece que va a ser así. Recuerdan que hace poco en un sermón decía, siempre el hijo dice: ella no es así, él no es así, mis amigos no son así, ese lugar donde te dije que voy a ir no es así como tú lo describes, para luego estrellarse con la realidad. Porque, por un lado, o están mintiendo sabiendo cómo es la persona y cómo son ellos allá, o cómo es ese lugar para poder ir, mienten, o definitivamente son sumamente ingenuos y creen todavía que el mundo allá afuera no les va a hacer daño. Parece que el maligno, hermanos, espera sobre todo esa edad de la preadolescencia y de la adolescencia, cuando el niño empieza a tener cambios en su cuerpo, pero también empieza a tener cambios en su cerebro. Pareciera que Satanás espera justo allí para encender el fuego en nuestros hogares. ¿O quién como un joven de la edad de nuestro hermano no tiene este tipo de dificultades y este tipo de problemas? Y es probable, o más bien es evidente, que la mayoría de los miembros de esta congregación no tienen preadolescentes o adolescentes en sus familias, pero pronto los tendrán. También es evidente que crecen muy rápido, que el tiempo pasa muy rápido y que esta lección va a estar vigente en muy, pero muy poco tiempo. Decía entonces que aparentemente Satanás espera allí en la encrucijada de la adolescencia y la indolencia para recoger los mangos bajitos, como decimos en Panamá, o la fruta que cuelga más bajo, la presa fácil de aquellos que descaradamente y constantemente se niegan a escuchar, se niegan a obedecer, se niegan a confirmar las expectativas, se niegan a cambiar, se creen ciegamente que han llegado a donde nadie ha llegado, que nadie más ha alcanzado su nivel de inteligencia y de prudencia. Creen ciegamente que son más inteligentes que sus padres. Además, creen ciegamente que pueden usurpar la autoridad paterna impunemente, es decir, sin castigo. Y finalmente, creen ciegamente que pueden actuar de manera irracional, pero ser tratados racionalmente.
No sé si han notado, no quisiera ni mencionarlo porque aparentemente alguien o algún grupo o alguien en el mundo está demasiado interesado en que estemos viendo a niños tontos vestidos de animales y que nos estemos entreteniendo con eso todo el día. Alguien quiere que la atención del mundo gire para allá porque alguna cosa terrible está pasando en otro lugar y quieren que nos entretengamos viendo jóvenes vestidos de serpientes cruzando la calle, vestidos de perro, de lobo, etc. Pero dije, aunque no quisiera ahondar sobre eso y darle importancia porque es lo que ellos quieren, pero sí recuerdo recientemente la entrevista a uno de estos niños necios y estaba uno de ellos así en una plaza y haciendo sus carantoñas de perro y de pronto viene alguien de la audiencia y le lanza un pedazo así de comida porque a los perros se les da sobras, ¿verdad? Bueno, los de aquí comen mejor a veces que uno, ¿verdad? Tienen un platillo, una cuestión especial allí. Pero bueno, otros perros de menos categoría reciben a veces sobras nada más, lo que queda en el plato. Entonces, tírenle lo que queda en el plato a estos niños que se creen perros para ver si van a agachar la cabeza y se lo van a comer. No, en el video se ve cómo viene y los zumba así lejos de su presencia. Bueno, se actúan de manera irracional, quieren actuar como animales, es decir, que son animales, pero a la hora de ser tratados, quieren ser tratados como seres humanos y con todos los privilegios. En esencia, estos jóvenes en especial, pero también todos los adultos o muchos adultos, están temporalmente locos, están temporalmente cegados por la necedad. De nuevo, sé que es cierto porque cuando se plantea la pregunta lógica, racional, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué actuaste de esa manera? La respuesta cerebral es no sé. Sobre todo los jóvenes es no sé. Es similar a la condición que el apóstol Pablo abordó en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 al 26. ¿Quién nos lee este pasaje, por favor? 2 de Timoteo 2, 24 al 26. ¿Está en pantalla? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios se le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Ahora note, si el siervo de Dios actuó de manera espiritual, como dice este texto, y logró convencer a estos que estaban presos del diablo, y ellos volvieron, significa que volvieron a ser cabales, volvieron a actuar de manera lógica, de manera racional, de manera inteligente, después de ver y reconocer su mala conducta ante Dios, quien a su vez les concedió una oportunidad para arrepentirse, a profundizar a un conocimiento de la verdad. Sin embargo, la parte leccionadora de este pasaje es que estos hermanos, porque son hermanos, se mantuvieron, dice, cautivos por el diablo para hacer su voluntad. Note que el joven pelea de manera violenta, a veces de manera agresiva y constante para hacer, según él, su voluntad. Pero no está haciendo, dice Dios, su voluntad. En realidad lo que quiere correr a hacer es la voluntad del diablo. Y esto hay que enseñárselo. No es tu voluntad, tú solamente estás confundido. Estás queriendo hacer algo que es la voluntad del diablo que lo hagas. Si vas a ser un esclavo, sé esclavo de Dios, no esclavo de Satanás. Seguramente nadie haría el mal solo por diversión, a menos que sea un psicópata, ¿sí? Una persona que tiene serios problemas mentales. Hay un gancho, siempre hay una conexión, siempre hay una trampa impía que atrae al joven o al adulto, pero estamos hoy enfatizando al joven, que lo atrae a hacer aquello porque él no lo ve tan mal. Normalmente el joven no va directamente a decir, voy a ir a hacer la voluntad de Satanás, voy a ir a bailar con Satanás, voy a ir a danzar con Satanás. No lo hace de esa forma. Generalmente es atraído y Satanás logra eliminar en él el sentido común de esto no puede ser de Dios cuando las acciones, cuando las palabras
no dan gloria a Dios. Este lugar donde estoy ahora mismo seguramente no da gloria a Dios cuando las personas que están aquí están practicando un vicio, están practicando inmoralidad, están hablando obscenidades, están de todas las formas desafiando a Dios. Esto se caracteriza por la comprensión que el hijo pródigo también experimentó y lo que aprendemos de esa parábola para corregir la conducta de los propios. En Lucas capítulo 15, versículos 14 al 19, la escritura dice: y cuando todo lo hubo malgastado, aquel que pensó que ahora sí iba a ser feliz, aquel que pensó que lejos de su padre le iba a ir mejor, aquel que ahora había roto las cadenas esas que tanto odian los jóvenes, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Una profesión que odiaban los judíos porque no podían comer cerdos, no querían saber nada de los cerdos, pero a este hijo le tocó incluso alimentarlos. Y dice que no solamente eso, sino que su necesidad llegó a ser tan grande, porque nadie es verdaderamente feliz lejos de Dios, que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y dice, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El hijo pródigo volvió en sí, hermanos. Volvió en sí porque él también se había estado comportando bajo la influencia del diablo. Pronto se dio cuenta de que las cosas que había hecho solamente le habían traído dolor y sufrimiento. Solamente le habían traído escasez. Primero note que se divirtió. No te dice después que todo lo hubo malgastado. O sea, se dio la vida de rico primero. Realmente sí se divirtió. Y hay que decirle a nuestros hijos, hay que decirle a nuestros sobrinos, nuestros jóvenes dentro de la congregación, sí, lejos de Cristo y lejos de Dios, por supuesto que te vas a divertir. No te vamos a mentir de que vas a estar allá y no vas a ver diversión. Por supuesto que sí la vas a ver. Sí, vas a pasarla muy bien con aquella chica en relaciones ilícitas. Por supuesto que bebiendo y diciendo palabrotas y haciendo a veces maldades, bullying a otros, pues seguramente te divertirás. Pero eso solamente será por un tiempo, porque eso se va a acabar. Y verás que cuando eso se acabe va a pasar lo mismo de siempre. La chica anda de fiesta en fiesta, es el alma de la fiesta. Pero en el momento que se descuida y uno de esa fiesta le embaraza, deja de ser la más popular y empieza a ser ignorada por su grupo de amigos. A medida que va avanzando el embarazo, ella va desapareciendo del barrio, va desapareciendo de las redes sociales y ahora nadie la ayuda con su problema, ni siquiera la persona con la que se involucró. El joven que ha estado tomando y bebiendo y es el más popular y es el que más bebe, cuando tiene un diagnóstico fatal o un diagnóstico terrible médico, pues no hay ninguno de sus amigos allí en el hospital pagando las facturas. Y si luego esto se convierte en algo terminal, ninguno estará allí hasta el último día de su vida cuidándole. Ninguno lo estará llevando allá para hacerse diálisis. Todos los que se divirtieron contigo luego te dejan con los cerdos. El diablo se rebajará a mínimos sin precedentes para hacer pensar a la gente, sobre todo a los jóvenes, que están viviendo a todo poder, cuando en realidad están viviendo en un chiquero. Hay un mundo de diferencia. Hay muchos ejemplos en las Escrituras de personas que vivieron sus vidas rebeldes y encontraron que su fin último era doloroso e incómodo, o lleno de gracia y de misericordia, si volvieron en sí, si reaccionaron. Así que, hermanos, no podemos pasar toda la tarde simplemente hablando del problema, simplemente hablando de la dificultad. Debemos hablar también de la solución para la contaminación. Porque usted vino atraído en primer lugar por Dios, porque viene a alabar a Dios, viene a aprender de Dios. Pero seguramente en segundo lugar, y por eso enviamos cuando casi nunca la imagen con mucha anticipación hoy, ¿saben qué? Vienen a ver
cuál es la solución para el tema de la rebeldía y cualquier otra anomalía de comportamiento de nuestros hijos a través de la palabra de Dios. Y la mejor manera de abordar este problema es desde el mandamiento apostólico que Pablo entregó en Efesios 6:4. ¿Qué dice este pasaje? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina e instrucción del Señor. Si los padres realmente abrazaran este pasaje y practicaran esta enseñanza, la rebeldía se convertiría en algo del pasado, una anécdota nada más. Esta simple pero profunda verdad solo pudo haber venido de la mente de Jehová Dios. Entonces, un mayor énfasis y un mayor esfuerzo en lograr lo que este pasaje dice cambiará para siempre. Esa dinámica de comunicación dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras congregaciones, comunidades, ciudades, países y en última instancia puede cambiar el mundo. En Hechos acusaron a la iglesia del primer siglo, dice, de trastornar el mundo entero. Y la palabra trastornar allí significa dejarlo patas para arriba, dicho en buen panameño. Bueno, nosotros podemos hacerlo, pero ahora al revés, en el sentido de ellos pusieron el mundo patas arriba en cuanto a lo que ellos creían que era correcto y cómo la iglesia enseñó la verdad contraria y opuesta a lo que ellos creían. Pero quiero usarlo al contrario, en el sentido de hay tanto desorden en la moralidad, hay tanto desorden en la sociedad, que cuando le enseñamos la verdad, más bien, lo que está patas arriba, nosotros a través de la palabra lo podemos poner en orden. La campaña tiene el objetivo de llegar a cada hogar posible, para llegar con la luz, para llegar con la verdad. Parece haber una gran mosca en la sopa al trasladar este mandamiento de Efesios 6:4 a la práctica, a la ejecución. Esa es la tendencia a hacer lo contrario de lo que enseña la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo, no provoques a tus hijos. O sea, lo primero que nos enseña en ese pasaje es, si quieres lograr la obediencia de ellos, si quieres lograr la lealtad de ellos, me gusta mucho que cuando Dios, a través de este mismo apóstol, en esta misma carta a Timoteo, pero en la primera, también en el capítulo 3, pero de la primera, da los requisitos para ancianos. Dice, si no me equivoco, ya es Tito, pero bueno, si no es 1 Timoteo 3, es Tito 1, son donde están las listas de los requisitos de ancianos, que para llegar a ser ese tipo de líder en la iglesia, debe tener hijos que sean fieles o que sean creyentes, dice la versión Reina Valera. Lo lamentable de la traducción Reina Valera es que hace creer que para que alguien sea anciano, sus hijos tienen que convertirse en cristianos. Y eso no es lo que dice el término griego. De hecho, ese mismo término griego aparece en otros pasajes del Nuevo Testamento y no significa creyentes, no significa cristianos. Significa que el hijo es obediente, que el hijo es leal a la autoridad de su padre. Así que puede que haya un hijo que aún no se haya convertido al Señor porque por su edad, por algún motivo, pero que ante la autoridad de su padre no hay nada que reprocharle. Entonces, esa palabra de ser fiel o de ser leal, no necesariamente ser cristiano, digo, maravilloso si se convierte en cristiano para que el hermano pueda tener una familia completa en la fe para ejercer como anciano. Pero el término no significa creyente ni cristiano, significa ser leal a la autoridad puesta por Dios en su casa. ¿Quién puso esa autoridad en su casa? La puso Dios. Un hijo incrédulo que es leal a la autoridad de su padre está más cerca de la luz de Dios que un hijo cristiano que se bautizó, que asiste a la iglesia, pero que a cada momento le desobedece a sus padres. Quiero proporcionar, hermanos, 8 acciones o formas en el tiempo que nos queda en que los padres violan este mandamiento de Dios de provocar a sus hijos, porque Dios lo prohibió, dijo, no provoquéis, pero muchas veces caemos en ese error y nos convertimos en los causantes de que nuestros hijos quieran huir de casa. Si verdaderamente nosotros hemos cumplido con Efesios 6:4, ellos no deben querer irse.
no deberían querer rebelarse. Ciertamente, ellos se encuentran en una etapa en la que quieren desarrollar sus propias convicciones, quieren tener sus propias decisiones. Pero si el padre ha hecho con su hijo el trabajo debido, en la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los casos, lo que no va a querer hacer nunca va a ser irse de la presencia de su padre. Habrá alguien como el pródigo, que tenía al mejor padre posible, que tuvo la mejor enseñanza posible y se fue. No estoy diciendo que esto es absoluto. No estoy diciendo que nunca se irá aunque usted haga el mejor, porque usted hace el mejor trabajo. No, siempre puede haber el que se vaya a pesar de eso. Pero le aseguro, hermanos, le aseguro, basado en la experiencia, basado en la enseñanza de la Escritura, que el porcentaje de eso se va a reducir si cumplimos con Efesios 6:4. Y la manera de cumplir con Efesios 6:4 es precisamente no violar esa primera frase de no provoquemos. ¿Cómo provocamos a nuestros hijos? Bueno, primero, la sobreprotección. Esto es aplicable al padre que llamamos avión B-52. Este es un bombardero que envió Estados Unidos a Irán en una ocasión y lo envió a Venezuela recientemente, aunque lo ha enviado a muchos otros lugares. ¿De qué se encarga él? De rendir al enemigo por medio de el bombardeo masivo. Entonces, una vez destruidos todos estos sitios ya previamente pactados, pues definitivamente que lo que hacen es que lo doblegas. Pero decía en una ocasión, hermanos, que yo prefiero convencer a vencer. No me gusta cuando alguien hace algo para no tener problema conmigo, o cuando alguien hace algo solo para que yo esté sonreído. Prefiero que la persona entienda que aquello que digo o propongo o enseño es para su bien, o es para una conveniencia, es para algo que lo beneficiará a él o a ella, o nos beneficiará a todos. Y cuando la persona entiende el motivo, razona el motivo y lo hace su propio motivo, dice: yo no lo hago porque lo diga Rolando, yo lo hago porque veo que esto es sabio, porque veo que esto trae buenos resultados. Cuando hace eso, eso me da alegría. Porque, hermanos, soltar las bombas del B-52 es fácil. Lo difícil es convencer, cercar a nuestros hijos, nunca confiar en ellos, burlarnos de sus decisiones y nunca dejar que desarrollen independencia de ningún motivo. Eso es provocarles para llevarlos a esa frustración que los va a terminar alejando de nosotros. Y lo peor es que cuando llevamos a nuestros hijos a la angustia, a la desesperación, no solamente llegan a tener resentimiento contra nosotros, sino que llegan a tener resentimiento contra Dios. Y eso es lo más grave y lo más peligroso. Porque el hijo en su inmadurez piensa: seguramente si mi padre no fuera cristiano, si mi madre no fuera de la iglesia, no me estaría persiguiendo como me persigue. No me estaría tosigando como me atosiga. No me estaría calentando la oreja cada rato. El problema entonces de fondo es la bendita iglesia, la bendita religión. Y así se convierten nuestros hijos a veces en resentidos contra Dios. La mayor lección que debemos aprender en este punto al crear un hijo es: no tengo que ser Dios en su vida. No tengo que saberlo absolutamente todo de él. No tengo que controlar absolutamente cada uno de sus pasos. Mi labor es instruirlo en la disciplina y amonestación del Señor. Por supuesto que tengo que supervisar, pero también tengo que darle el espacio para que él tome su propia decisión. Notan que cuando Dios creó el jardín del Edén, también puso, no en una esquina, no en un extremo allá lejos, no, en el centro del huerto, para que día a día cuando pasaran para allá o para acá lo vieran. ¿Qué colocó en el centro del huerto? El árbol de la ciencia del bien o del conocimiento del bien y del mal. Lo puso ahí y les dio una advertencia. Nosotros tenemos que permitir que nuestros hijos, una vez instruidos, una vez advertidos, también tengan su espacio para tomar sus decisiones. Llegada la edad, obviamente no nos ayuda el tiempo para poder entrar a casos específicos. Tampoco puedo yo dar todas las respuestas aquí a todos los casos de cada uno de nuestros hijos, pero seguramente habrá momentos en que quisiéramos estar siempre con ellos allí,
siempre mirando lo que hacen o no hacen, o escuchando lo que dicen o no dicen, pero probablemente eso significa que no confiamos en ellos. Y si no confiamos en ellos, significa que estamos conscientes de que no hicimos un buen trabajo. Si hicimos un buen trabajo, si estamos haciendo un buen trabajo, vamos a confiar. Debemos aprender esta lección y comunicársela a nuestros hijos. Ya yo te he enseñado, ya yo te he advertido, principalmente te he dado el ejemplo y te he mostrado las consecuencias de actuar en contra de la instrucción, pero también tienes que ir a ese cumpleaños, también tienes que salir con ese grupo de amigos y tienes que aplicar lo que has aprendido, sin que yo esté allí, sin que yo te esté vigilando. Solo hay uno que está arriba viendo todo lo que haces, mucho más que yo. ¿Recuerdas cómo trató el padre al hijo menor en Lucas 15, 1 y 2? Le dijo, le entregó, en Lucas 15 le entrega las posesiones. Él le dice, dame mi parte que me voy. Y no se puso a argumentar con él. Ya le había enseñado, ya le había dado el ejemplo, pidió su dinero, le dio su dinero y lo dejó actuar. Y él luego volvió en sí, por sí mismo. En segundo lugar, hermanos, hablábamos de la sobreprotección. En segundo lugar, favoritismo. ¿Recuerda usted la telenovela que se desarrolló con Esaú y con Jacob en Génesis 25, 19 al 34? Porque Isaac prefería a Esaú, que era cazador, y Rebeca prefería a su hijo Jacob, porque este era tierno, era de estar en casa, y eso le gustaba a ella. ¿Por qué no actúas como actúa tu hermano?, le diría Isaac a Jacob. Pero Rebeca le diría a Esaú, ¿por qué no actúas como tu hermano? Él nunca nos da problemas. Y hermanos, no tenemos problemas con esta enfermedad, ¿verdad? Porque hemos aprendido la lección a través del texto bíblico. Porque este podría ser un punto ciego en nuestras vidas. Un hijo que ve favoritismo terminará mostrando rebeldía y terminará algún día yéndose del espacio donde siente que siempre tiene que competir con el otro. No debemos medir a un hijo con otro. Debemos medir a todos nuestros hijos y medirnos a nosotros mismos con la palabra de Dios. No cometamos el error de estos padres. En tercer lugar, otra manera de provocar a nuestros hijos es imponer expectativas poco realistas sobre ellos. Y esto es especialmente aplicable ¿dónde? En los deportes, en los estudios, en la interacción o el trato social y en las actividades religiosas. Recuerdo, hermanos, y seguramente ustedes conmigo, haber visto a padres que se excedían en su voy a redundar ahí, se excedían en lo que pedían de sus hijos para tratar de que fueran genios o para tratar de que fueran el deportista o atleta más importante del mundo o para que de todas formas cambiaran su personalidad para ser extrovertidos, para relacionarse con los demás de una manera que ellos no se sentían cómodos, o para que en la iglesia fueran predicadores de todas formas, porque ya lo decía una vez, pareciera que cada vez que nace un varón, lo único que puede ser en la iglesia es predicador. Como que no puede ser diácono, no puede ser director de cantos, no puede ser misionero, alguna otra cosa que no sea encargado del ministerio de la predicación en una congregación local. Hay otras cosas que hacer, anciano. Entonces lo fuerzo a hacer eso porque yo lo quiero. Hermanos, he visto a padres haciendo trampas en una actividad de jóvenes, en el esgrima bíblico, con tal de que su hijo se gane una Biblia. Es el colmo de los colmos y la madre de la ironía. Que yo haga trampas para que mi hijo se gane una Biblia que condena las trampas. Qué patético es eso, hermanos. Muchos padres quieren vivir indirectamente a través de sus hijos. No fueron doctores, tienes que ser doctor. Yo no pude ser profesor, tienes que ser profesor. Imponen cargas sobre sus hijos que ni ellos llevaron algún día. Y tanto los hijos como los padres pueden sufrir daños irreparables si esto no se mantiene bajo control, si no se cambia. En cuarto lugar, hermanos, desalentar. Desalentar. Proporcionar amor desde una perspectiva de negocio, como te voy a dar amor en la medida que tú hagas lo que yo quiero, o en la medida que saques las mejores notas,
Solo cuando sacas las mejores notas, ando sonreído contigo y feliz contigo. Si por algún motivo bajas la calificación que yo quería, te empiezo a tratar frío, te empiezo a tratar con indiferencia. Nunca olvido, aunque ya perdoné, cuando digo estas anécdotas, ya es sobre el perdón. En una ocasión llego con, creo que ya lo he contado aquí, pero a esta edad uno cuenta tantas veces las mismas cosas, las mismas personas y no recuerdo. Pero llego con mi examen de español, bimestral, en ese tiempo bimestral, con un 5. Nadie había ganado 5 en el examen bimestral en todo mi salón y seguramente muy pocos en los otros salones. Y yo lo había logrado. Y llego a mi casa contento con el examen, a mostrárselo a mi madre. Y su respuesta fue, lo miró así con frialdad y me dice, cuando me traigas esa nota en matemáticas, en el de matemáticas, hablamos. Hoy se ríe porque le digo, creo que poco estoy explicando de aritmética y de álgebra, y creo que la facilidad de palabras y los léxicos y los libros de literatura y la joya de la literatura universal son los que han sido el centro de mi vida y no la aritmética. Entonces, aquella vez que yo le traje aquella nota, pues aquí está el resultado. Si me hubiera ido por la matemática, quizás ni en la iglesia hubiera estado. Hermanos, si no hay recompensas, no hay aprobación, no hay cariño, no hay palabras de amor para un hijo, a menos que se lo gane, entre comillas, pues estamos equivocando mucho el paso, estamos provocando resentimiento en nuestros hijos. Por supuesto que hay que celebrar cuando son obedientes, hay que celebrar cuando logran cosas en la vida, en deportes, en estudios, etc. Pero una cosa es celebrar y otra cosa es que el hijo llegue a considerar solo si hago esto, solo si gano la mejor nota, solo si participo de tal club de ciencia, de lo que sea, cívica en el colegio, y lo hago sentir orgulloso, solo así me va a mostrar amor, solo así me va a abrazar, solo así voy a salir a pasear con él, solo así va a ir a mi cama y me va a felicitar y me va a decir que se siente orgulloso de mí. Pareciera que solo me ama a medida que yo deposito en ese cajero algo que hice, algo que logré. En quinto lugar, hermanos, otra forma de provocar a nuestros hijos es no sacrificarnos por ellos. Nuestros hijos no deben sentir que son una interrupción o una intrusión en nuestras vidas. He escuchado padres decir, bueno, yo iba a estudiar medicina, pero bueno, vino Eduardito. Entonces, ¿qué hacer, pues? Yo iba a comprar, yo tenía un carro, no sé cómo, pero lo tuve que vender porque pues llegó Joseph a nuestras vidas y bueno, a partir de ahí ya ustedes saben, gastos y gastos y gastos y tuvimos que vender el carro. ¿Cómo se sentirán los hijos cuando constantemente de diferentes maneras les están diciendo, yo llevaba una mejor vida y la tuve que interrumpir porque yo era feliz y llegaste tú? Wow. Número 6, no permitir que los hijos crezcan. Deje que los niños cuando aprendan a caminar, caminen. Deje que cuando aprendan a correr, corran. Necesita dejar que sus hijos aprendan también por sí mismos. Que a veces, claro, bajo control, se quemen un dedo. Que bajo control se tropiecen con una piedra. Que bajo control se caigan de la silla. Porque de esa manera, a través de la propia experiencia y a través de las consecuencias, será una persona mejor. En séptimo lugar, descuido. Un niño que es descuidado, o sea, por sus padres, será un hijo resentido, enojado. Hermanos, ciertamente cuando nuestros hijos se equivocan por habernos llevado a la contraria, estamos enojados. Y en el momento les castigamos, que no debería ser, con todo el furor de nuestra ira. Pero después de que han recibido su castigo, que no debería ser con todo el furor de nuestra ira, sino con nuestra ira bajo control, debemos, luego de que han llorado un momento, debemos ir allá y volver a reafirmar nuestro amor. Si nosotros simplemente le damos la espalda y simplemente a partir de allí le tratamos de manera indiferente, como que ya no nos importa, solo porque se equivocaron, pues van a crecer resentidos y con un vacío que si no lo llena usted con su amor, con su atención, con su enseñanza, lo va a llenar alguien allá con las drogas, con el sexo ilícito, con la pandilla, etc.
Los padres deben tomarse el tiempo de leer el libro de Proverbios constantemente. Sí, eso se aplica especialmente a los que tienen hijos ya en secundaria. Y en octavo y último lugar, palabras amargas hacen que nuestros hijos crezcan con ese resentimiento que los lleva a la rebeldía. El abuso verbal puede ser tan doloroso como si le pegáramos un golpe o más. Quizá el golpe lo olvidan más pronto que aquella palabra. Mire, yo no recuerdo ninguna paliza que me hayan dado. De veras no la recuerdo. Pero sí recuerdo el día que me dijeron, tráigame en matemáticas y entonces veremos. Ese gesto no se me olvidó nunca más. Una palabra amarga puede ser peor. Las palabras pueden aplastar el espíritu. Las palabras pueden apagar el crecimiento en un hijo y también la creatividad, porque cada vez que nosotros le hablamos con desprecio, con falta de respeto, tratándolo de tonto, tratándola de necio, tratándola de no molestes, tratándola de hasta cuándo contigo, ya llegaste, qué pereza, todas esas expresiones, cuando estamos enojados, cuando estamos frustrados y las volcamos sobre ellos, definitivamente que le van a hacer daño de por vida. No puedes hacer nada bien. Eres tan tonto, ¿por qué te tuvimos? ¿Puedes hacer algo bien? Quítate de ahí que lo voy a hacer yo mismo. Cállate. Llegará un momento, amados hermanos, en que los padres van a anhelar el amor y la calidez de sus hijos. Pero todos obtenemos solo lo que sembramos. Solo lo que sembramos. Si estas son las formas en que provocamos a nuestros hijos, entonces seguramente haremos todo lo posible para encontrar ahora maneras para honrar a Dios, para nutrirlos, para conectarlos y para edificarlos. Finalmente, la última mitad de Efesios 6:4 merece atención porque dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Los principios e instrucciones espirituales que se encuentran en Deuteronomio 6:1-9, puede anotarlo, brindan una base sólida sobre la cual criar hijos y familias saludables, piadosas, responsables. Estoy particularmente intrigado con Deuteronomio 21, 18-21, que dice, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti. Y todo Israel oirá y temerá. ¿Se imagina esa instrucción hoy? Si José no obedece, sácalo a la plaza. Dile a los líderes de la iglesia que es un rebelde, que no hace caso. Y encima es un glotón y un borracho. Y tener que tomar todos nosotros piedras de allí, cada uno la más grande posible, para matarlo frente a sus padres. ¿Qué sentiría un hijo? Bueno, mire, he repasado nuevamente pasajes del Antiguo Testamento y ¿sabe qué no encuentro? No encuentro ningún ejemplo de un hijo que haya vivido esta experiencia. Parece que la sola advertencia fue suficiente. Imagine cómo sonaba esa amonestación. Puede que haya sido, pero las escrituras guardan silencio al respecto, así que sé que sirvió como un elemento disuasorio. Es decir, eso hizo que ninguno llegara hasta ese límite. Ninguno. Por eso sinteticé las amonestaciones deuteronómicas junto con los principios mencionados en Efesios 6 y vamos a decir así, les puedo plantear aquí una estrategia para criar hijos libres de rebelión. El plan de juego es ayudarlos a, número 1, reconocer a Jehová Dios como supremo. Número 2, amar a Dios con todo su corazón, mente, alma y fuerza. 3, obedecer la santa palabra de Dios. 4, aprender el ejemplo que presentamos ante ellos como padre y madre. 5, usar la vida diariamente como un salón de clase para enseñarles. Y número 6, prestar atención a las advertencias sobre el mundo y su maldad. En conclusión, quiero compartirles pueden tomar foto también, igual va a salir en las transmisiones, luego pueden tomar captura, pero quiero compartirles un poema para cerrar la clase de esta tarde, que se llama Los hijos aprenden lo que ellos viven. Este dice, si los
niños o los hijos viven con la crítica, aprenden a condenar. Si los niños viven con hostilidad, aprenden a pelear. Si los niños viven con miedo, aprenden a estar aprensivos, siempre a la defensiva. Si los niños viven con lástima, aprenden a sentir lástima por sí mismos. Si los niños viven con ridículo, aprenden a sentirse tímidos. Si los niños, o sea, se burlan de ellos. Si los niños viven con celos, aprenden a sentir envidia. Si los niños viven con vergüenza, aprenden a sentirse culpables. Si los niños viven con ánimo, aprenden confianza. Si los niños viven con tolerancia, aprenden paciencia. Si los niños viven con elogios, hablamos bien de lo que hacen, aprenden a valorar. Si los niños viven con aceptación, aprenden a amar. Si los niños viven con aprobación, aprenden a quererse a sí mismos. Si los niños viven con reconocimiento, aprenden que es bueno tener una meta. Si los niños viven compartiendo, aprenden generosidad. Si los niños viven con honestidad, aprenden sinceridad. Si los niños viven con equidad, aprenden justicia, es decir, darle a cada uno lo que merece. Si los niños viven con amabilidad y consideración, aprenden respeto. Si los niños viven con seguridad, aprenden a tener fe en sí mismos y en quienes los rodean. Si los niños viven con amabilidad, aprenden que el mundo es un lugar agradable para vivir. Y, ¿sabe qué? Cerramos. 6.570 días. Es el plazo que tenemos para cumplir con Efesios 6:4 y los principios enseñados hoy. 6.570 días. ¿Sabe qué cantidad es esa? Todos los días que va a vivir desde que nace hasta los 18 años. Al final, debemos asegurarnos de que vivimos cada día para la gloria y la honra de Dios. Debemos entonces decirle a nuestra familia y a nuestros hijos en particular que no vamos a perderlos ante el maligno y ante el mundo. Y hay que decirlo como si lo sintiéramos, es decir, de corazón. Recordarles el amor incondicional de Dios y sus expectativas, o sea, que Él espera que se obedezca a su palabra. Señalar, saber lo que está sucediendo en la vida de nuestros hijos, lo que significa observarlos en la escuela, observarlos en la casa, observarlos cuando están usando el teléfono, cuando están en línea, en las asambleas de la iglesia, en su grupo de jóvenes y especialmente con aquellos que están al margen de sus vidas. Y 4, recordarles todos los días que son un regalo que nos dio Dios para entrenarlos para volver a Dios. Al maligno no le gustaría nada más que ver a nuestros hijos confundidos, desilusionados, desanimados y perdidos. Comprometámonos, hermanos, a presentarlos al Cristo que vive en nosotros, para que nosotros, juntamente con ellos, compartamos su santidad ahora y para siempre, pidiendo que nuestro Dios vuelva pronto en la persona de Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.